Los fármacos que actúan a través del sistema digestivo pueden actuar haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, están los antiácidos que van a ir en contra de que se produzca el ácido gástrico y que dañe la capa mucosa del estómago. Los antidiarreicos que van a provocar o inhibir la diarrea, hacer que no ocurra la diarrea, mejor dicho. Los laxantes, que son aquellos que van a tratar de que el bolo fecal se mueva y salga o se haya una excreción, y algunos que son suplementos digestivos o vitamínicos como suplementos comerciales. Entonces primero vamos a hablar de los antiácidos, que son sustancias que van a inhibir el ácido clorhídrico que está o que produce el estómago o el ácido gástrico, y cuando no lo inhiben, el que ya se ha producido, lo que hacen es evitar que éste se pegue o dañe las paredes de la mucosa gástrica. Evitan de esta manera la irritación de dicha mucosa, lo que va a favorecer la cicatrización cuando ya haya úlcera, y por ende va a disminuir el dolor. Entonces tenemos los inhibidores de la secreción gástrica como tal, que van a evitar que se produzca el ácido gástrico, que son los antihistamínicos H2, que les comentaba arriba, que funcionaban directamente en el tracto gastrointestinal, como la ranitidina, que es una de las más utilizadas. Por otra parte, tenemos los protectores de la secreción gástrica, es decir, que ya producido el ácido, esto lo que van a hacer es evitar que se pegue o que lastime la mucosa gástrica, como el omeprazol, el esomeprazol o el lansoprazol, y en su nombre comercial, genoprazol. Estos son inhibidores de la bomba de protones, que su mecanismo de acción es inhibir de forma selectiva la bomba como tal de hidrogeniones, y lo que hacen es bloquear la enzima que se va a unir directamente con el ácido y no permitir que éste se pegue a la mucosa, lo que va a hacer que haya una regulación de la secreción ácida que se da en el estómago, y por ende el ácido que ya está ahí no se va a pegar a la mucosa, sino que va a actuar y se va a eliminar fácilmente. Son muy utilizados en las úlceras asociadas sobre todo a la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las que causa más úlceras gastrointestinales, o también al síndrome Zollinger-Ellison, que es un síndrome que produce descamación de la mucosa gástrica, y también para prevención cuando se va a estar en cirugía, en trauma, bajo niveles de estrés, o cuando se van a tener una prolongada utilización de medicamentos que pueden dañar también el estómago, sobre todo los medicamentos de tipo oral. ¿Cuáles tenemos? Esomeprazol, omeprazol y lansoprazol, que tienen un nombre comercial como genoprazol. Las reacciones adversas a este medicamento pueden provocar dolor abdominal, en algunos casos náuseas, vómito. Es muy común el estreñimiento, las flatulencias o gases y la celebración de las enzimas hepáticas porque se metabolizan en el hígado. Y por otra parte, y no tan común, le puede dar cefalea. Como nota, se debe tomar junto con los medicamentos o antes de cada medicamento, porque cuando se consumen medicamentos, recuerden que empiezan a producirse los ácidos gástricos. Entonces este medicamento ya debe estar ahí protegiendo para cuando se produzca. Por eso no hay que consumirlo después de. Por otro lado, tenemos también el hidróxido de aluminio, el sucralfato y el alsulfral. Alsucral. Son muy recomendados en pacientes que tengan difusión renal grave y que no se les pueda dar esomeprazol o lansoprazol, y también pueden causarle a los pacientes estreñimiento. Los antidiarreicos lo que van a hacer es evitar que se pierda por medio de las heces un volumen hídrico o la volemia como tal del agua que tenemos en el cuerpo, pues casi siempre causadas por una infección. Pueden ser virus, bacterias o parásitos. Pero como muchos de estos bichitos, microorganismos, se deben tratar con medicamentos explícitos para esos, mientras tratamos o matamos el
microorganismos, pues se debe hacer algo contra la diarrea como tal, si no vamos a tener una desnutrición a causa de esta. Se considera diarrea cuando hay muchas deposiciones en el día de mayor cantidad y de forma líquida. No puede llamarse diarrea una sola deposición en el día, ¿vale? Así sea líquida. Puede causarme, si hay calambres abdominales es de tipo bacteriano, si hay sangre en las heces es más que todo de tipo bacteriano, si ocurre fiebre es más de todo de tipo bacteriano, y si existe retorcijón con pujo, con una forma como si quisieran pujar, es de tipo viral. Y los de los parásitos son muy conocidos porque se da justamente después de que comemos. Puede haber hinchazón en el estómago, en el abdomen, náuseas y una necesidad urgente de evacuarse. Como les comentaba, tienen una causa, recuerden la etiología. La etiología es la causa, lo que lo causa, mejor dicho, y pueden ser por bacterias, por virus o por parásitos. De las bacterias, las más conocidas que me causan la diarrea es la Escherichia coli y la del cólera en algún tiempo que fue fatal. Y los virus, los que más causan diarrea son los rotavirus y los norovirus o adenovirus. Entre los parásitos que más me causan a mí diarrea tenemos la giardia, la entamoeba o las amebas que llamamos, y por otra parte las lombrices intestinales o Ascaris lumbricoides. El tratamiento, entonces, están utilizados en el tratamiento sintomático de la diarrea aguda, que sea inespecífica, que no entendamos qué es lo que está pasando en el momento, en adultos y niños mayores de 12 años. Estos antidiarreicos no se dan en niños menores de 12 porque pueden causar daños. Los más utilizados, loperamida, en sus nombres Lomotil, Novadiar y Pangetan. Por otro lado tenemos el subsacilato de bismuto, que es el conocido como Big Bacter, o Bismod, o Pectobismol, o gánele a la diarrea con Bisbacter, como dice la propaganda. Estos tienen una actuación directa en la disminución de las cantidades de las heces, pero por otro lado tenemos la enterogermina, que ella actúa mejorando la flora intestinal, o sea que no es que quite directamente la diarrea, sino que mejora la flora y hace que estas, sobre todo si son bacterias, no actúen y no dañen tanto y las heces no van a ser tan líquidas. Reacciones adversas que pueden provocar estos medicamentos: hay cefalea, mareos, estreñimiento, náuseas y flatulencias o gases. Por otro lado, recuerden que el estreñimiento es lo contrario, entonces si tomo mucho contra la diarrea, pues puedo quedar estreñido. Por otro lado, entonces tenemos los laxantes, son aquellos que utilizamos para poder hacer eliminación de tipo fecal. Cuando las heces se han vuelto muy secas, por así decirlo, cuando no son tan líquidas y no se permite una eliminación fácil, o cuando tenemos síndrome de intestino perezoso, que es esas personas que se demoran mucho en ir al baño a hacer deposiciones, que van una vez cada 2 días o cada 3 días. Para esto existe un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. El no farmacológico se debería eventuar o utilizar siempre, y el farmacológico de vez en cuando haya una recarga muy grave. El no farmacológico me habla que hay que ingerir alimentos ricos en fibra, como las frutas, como las avenas, como los cereales. También podemos consumir salvado de trigo, frutas y vegetales frescos, avena. Se debe beber mucha agua o mucho líquido a diario, 8 vasos diarios, y hacer ejercicio regularmente. El farmacológico son los más utilizados: bisacodilo, que vienen también como Dulcolax, y el fosfato sódico, que viene en nombre Travat. Y estos son no farmacológicos, que vienen utilizados a base de fibra. El metamucil trae psyllium, que es uno muy bueno, y el hidróxido de magnesio, o llamada leche de magnesia, se utiliza tanto como antiácido como laxante.
El antiácido lo que hace es protegerme la mucosa gástrica y si es como laxante lo que me ayuda es a evacuar. Hay que tener precauciones con personas que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y ascitis. ¿Qué es la ascitis? Es cuando a las personas se les hincha la barriga de agua porque con esos medicamentos pues no van a poder retirar fácilmente ese tipo de líquido del cuerpo. Tiene reacciones adversas como diarrea. Lo contrario de la otra, recuerden, si voy a parar el estreñimiento puedo ocasionar diarrea y si voy a parar la diarrea puedo ocasionar estreñimiento. Pueden haber cólicos, un desequilibrio electrolítico, porque si hay mucha diarrea, entonces pues estoy eliminando mucho líquido por ahí. Flatulencias o gases y aquí uno de los más conocidos, Dulcolax. En cuanto a los suplementos comerciales, son productos que están destinados a incrementar la ingesta diaria o ayudarme para que la persona que no consume los nutrientes necesarios en la dieta pueda consumirlos dentro de estos suplementos. Conocidos como Ensure, Ensoy, Ensure niños, Ensure adultos, la glucerna que es muy utilizada en pacientes que sufren de diabetes porque no contiene niveles exagerados de azúcar. Pasamos a la farmacología de la glándula tiroides. Pues las hormonas tiroideas, las glándulas tiroides producen la hormona tiroidea, que es la que regula el metabolismo y el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. Cada célula del cuerpo depende de estas hormonas para verificar o para mejorar, para enlentecer o para poner más rápido el metabolismo. Trastornos que producen la farmacología de las tiroides: el hipertiroidismo, el hipotiroidismo o mixedema, el llamado bocio por deficiencia de yodo. El bocio es ese que sale debajo de la garganta con algo que cuelga, como coto dicen en algunos lugares, y también puede desencadenar tumores y en el peor de los casos cáncer. La función tiroidea se realiza con aumento de la actividad mitocondrial de las células, también aumentando la formación de ATP, que es energía para el cuerpo, aumentando el metabolismo y haciendo crecimiento y maduración del hueso. Esta es la función que tiene la tiroides. Pero si por algún motivo se ve alterada, hay funciones que no se dan. Aquí tenemos partido el cuerpo en dos, donde si hay hipotiroidismo o disminución en la producción de yodo, se llama hipotiroidismo, produce este tipo de patologías, que son las más comunes, como estreñimiento, intolerancia al frío, siente mucho frío, fatiga, debilidad, dolor en los músculos, en las articulaciones, piel reseca. Lo más importante en el hipotiroidismo: aumento de peso, voz ronca, visión borrosa, se disminuye mucho el sentido del olfato y del gusto y se empiezan a hinchar la cara, las manos y los pies. Por el contrario, en el hipertiroidismo, es decir, que se aumenta los niveles de yodo, por eso se aumenta el metabolismo, ocurre diarrea, mucha intolerancia al calor, hay fatiga, debilidad también, la piel se vuelve fina y húmeda, existe irritabilidad, cambios de humor, suda excesivamente la persona, produce ansiedad. Lo más importante, hay una pérdida constante de peso, aunque coma muchísimo. Puede ocasionarle problemas para dormir, temblor en las manos, menstruaciones escasas, el llamado bocio que les digo, que es que se crezca debajo de la cumbamba, como la papada que llaman, o el coto, y que tengan exaltasmos, que significa que se salen los ojos o se ven los ojos saltones. ¿Cuáles son los preparados tiroideos? Se utilizan a base de tiroxina o levotiroxina, que se utiliza para cuando hay deficiencias en la T4 o en la tiroides 4, como la levotiroxina, el troxin y el eutirox como más conocidos. La liotironina
se utiliza cuando hay debilidades o deficiencias en la T3, como el eutroidit o leotiroxina sódica. Y el Leotrix, que se utiliza para ambos, para la deficiencia de la T3 y la T4. Pueden ocasionar reacciones adversas como taquiarritmia, hipertensión, nerviosismo, temblor y convulsiones. Hay que estar pendiente con este tipo de personas. Los antitiroideos también son tiomidas que se utilizan para evitar la síntesis de la hormona y bloquear el acoplamiento del yodo para aquellas que producen demasiado. Entonces se les da metimazol o carbimazol. Estas tienen mayores reacciones adversas porque lo que hacen es bloquearla. Entonces pueden ocasionarle náuseas, diarrea, dolor estomacal, dispepsia, dolor en la boca del estómago, erupciones, dermatitis, agranulocitosis y hepatitis. La agranulocitosis es la disminución de los glóbulos blancos en el cuerpo y no está recomendado en el primer trimestre del embarazo ni en la lactancia. Por último están las soluciones desinfectantes y antisépticos que también entran como fármacos que se deben ver aquí. Entonces tenemos los antisépticos, estos lo vimos cuando vimos infecciosas, que son aquellos que se aplican sobre las superficies del cuerpo o en tejidos expuestos y lo que van a hacer es destruir o inhibir el crecimiento de dichos microorganismos en los tejidos vivos para evitar que causen efectos nocivos o lesivos. Lo que hacen es desinfectar el cuerpo y evitar que ingresen los microorganismos al cuerpo o a los tejidos. Por otro lado tenemos la povidona yodada o yodopovidona, como se llamaba antes, el llamado isodine, pues el yodóforo es eficaz contra bacterias, hongos, virus, protozoos y esporas. No son utilizados tantos para limpieza de heridas porque no me permiten ver cómo está la herida, pero sí son más utilizados para limpieza del sitio preoperatorio para marcación del sitio y que no me confunda yo. La clorexidina es la más utilizada dentro de la limpieza de heridas en un hospital, ya que me permite a mí tener una solución limpia que me va a hacer desinfección y encima todo limpieza y que me va a permitir visualizar bien cómo está la herida. Y por otro lado está el etanol, que es el alcohol, que posee actividades bactericidas y se utiliza sobre todo para desinfectar la piel antes de una inyección, de alguna punción venosa o de alguna intervención quirúrgica. Si tienen alguna pregunta, me comentan, estoy para que la revisemos y si no, pues muchas gracias. Recuerden bien que cuidar de uno es amor, pero cuidar de muchos o de cientos es enfermería.